Bienvenidos al canal Shaba Misterio. Todos aquellos que buscan historias verídicas de casos paranormales, pónganse cómodos y dejen que su mente los transporte a un viaje lleno de misterio. Comenzamos. El muñeco embrujado. Historia mandada por Alondra Seferino. Cuando era niña, jugaba con mi prima y una amiga que vivía enfrente de mi casa. Mi amiga estaba en una familia bien acomodada en cuestión de dinero. Un día, a mi amiga le regalaron 2 muñecos que en esa época eran los de moda. Eran de trapo, pero su cabeza y manos eran de plástico. A diario jugábamos con esos muñecos, pues nos los prestaba. Como a los 15 días, esa amiga comenzó a mudarse de casa y le regaló sus muñecos a mi prima. Yo, la verdad, estaba un poco envidiosa de que se los haya regalado a ella y no a mí. Mi prima comenzó a mencionarme que algo raro sucedía con dichos monos, pues por la noche sentía que la observaban y también, cuando estaba dormida, sentía que algo o alguien le agarraba los pies. Yo le comenté que era su imaginación y que tal vez un gato era el que se metía a su casa y le tocaba los pies. Pasó aproximadamente un mes y así, como si nada, mi tío me llevó los muñecos que tanto deseaba, diciendo que mi prima ya no los quería. Yo los recibí con gusto, pues desde que los vi, me habían encantado. Los empecé a cuidar y a tratar como unos bebés. Los acomodaba sentados, uno arriba de otro. Una noche que me encontraba dormida, sucedió algo espantoso. Yo dormía sola, pues era la única mujer de 6 hermanos que éramos, y tenía mi cuarto propio. Pues ahí me encontraba dormida, y comencé a sentir que alguien tocaba mis piernas. Yo estaba acostada, volteando hacia la pared. Ya me encontraba despierta, pero me seguía haciendo la dormida. Esas manos subieron hasta mi espalda. Me quitó el cabello que me cubría la cara. Yo tenía la mano empuñada, decidida a tirar un golpe, y de repente sentí un beso en la mejilla. Y ahí fue cuando solté el golpe, pero el puño me rebotó al sentir la superficie de plástico. Era el muñeco que me observaba. Y en cuanto vio que lo miré, este se metió bajo la cama. Yo, aterrada por dicho acontecimiento, me bajé de la cama y corrí a la puerta. Volteé y vi al muñeco mirándome. Este salió debajo de la cama y comenzó a seguirme. Salí corriendo con mis papás y me acosté con ellos y les conté lo sucedido. Al siguiente día, tiraron a esos muñecos a la basura en la esquina. Una vecina los vio y los recogió, pues estaban casi nuevos, y se los dio a su hija. Como a los 15 días, esta vecina fue a la casa a reclamar que esos muñecos estaban embrujados. No sé qué fuerza sobrenatural les daba vida a estos muñecos, o si tenían alguna maldición. Eso que viví fue algo verdaderamente misterioso. La visita del demonio. Historia mandada por Gaby González. Hace algunos años
estaba con mi esposo y mis hijas, y nos mudamos a una casa. Todo iba muy bien al principio, pero esa casa tenía algo extraño. Se sentía una vibra negativa. Mi esposo y yo comenzábamos a pelear, y como al mes, él se fue de la casa. Aquí comenzaron a suceder muchas cosas paranormales. Comencé a escuchar una voz idéntica a la de mi esposo. Yo aún tenía la esperanza de volver con él, y pensaba que el deseo de regresar me hacía imaginar esa voz. Un día, escuché clarito que me decía al oído: perdóname y recíbeme. Yo, en ese momento, solo pensaba en la alegría de que mi esposo regresara, a lo cual le contesté: sí te perdono y te recibo. Estuve equivocada, pues todo este tiempo trataba con un espíritu maligno, tal vez un demonio, y la actividad paranormal comenzó a manifestarse por toda la casa. Sentía que alguien o algo se arrimaba a mí, y en el oído me comenzaba a decir cosas horribles de mis hijas, que hasta me da miedo repetirlas. Ya la actividad de ese ente que rondaba la casa era muy aterradora. Cuando me encontraba acostada, sentía como ese ser comenzaba a subirse arriba de mí. Era una sensación de terror e impotencia. Así era la mayoría del tiempo en esta casa, con ese espíritu molestándonos a todos. Tal vez yo tuve la culpa de que todo esto ocurriera, pues fui yo quien le dio entrada a este espíritu maléfico, diciéndole que lo recibía. Ya después nos cambiamos de casa, dejando atrás a este ser de oscuridad y maldad, un ser verdaderamente misterioso. El llanto de la Llorona. Historia mandada por Ana. Hace mucho tiempo, mi hermano y yo ya nos encontrábamos acostados y listos para dormirnos, cuando de repente comenzamos a escuchar un llanto en la calle. Dicho llanto se escuchaba triste y lejano, pues se perdía en las casas. Ese llanto era muy desgarrador, el cual me daba un sentimiento de miedo, pues mi cuerpo presentía que no era nada bueno. En eso, fue conmigo mi hermano y me comentó que si escuchaba los lamentos, a lo cual le respondí que sí. Él me dijo que era la Llorona, y que él sabía que cuando se escuchaban lejos sus lamentos, es porque estaba cerca, como en esa ocasión. En eso, en la puerta, se escuchó un llanto horrible. Todos los perros comenzaron a aullar y a ladrar. En la puerta se escuchaban golpes y rasguños, como si alguien la quisiera abrir. Mi abuela, que en ese entonces vivía con nosotros, fue y nos abrazó, llevándonos a su cuarto, y nos dijo: cierren los ojos y abrácenme muy fuerte. Nosotros estábamos muertos de miedo. Mi abuela comenzó a rezar fuerte, y casi al final de la oración, ese llanto y los ruidos cesaron. Cuando todo estaba en calma, en el techo comenzaron a escucharse a unos gatos pelearse, y ese llanto se volvió a escuchar. El miedo volvió a apoderarse de nosotros. Mi abuela nos dijo que escucháramos lo que escucháramos, no saliéramos del cuarto. Y ella salió. De nueva cuenta, la puerta comenzaron a golpearla y a tratar de abrirla,
Mi abuela, que tenía agua bendita, fue por ella y roció la puerta. En cuanto lo hizo, esos ruidos sobrenaturales dejaron de escucharse. Mi abuela nos acostó. Al poco rato llegó mi abuelo y nos preguntó que si habíamos escuchado a la Llorona, y le dijimos que sí. Mi abuelo nos dijo que cuando eso sucede es porque va a ocurrir una desgracia en la casa. Y no sé si fue coincidencia, pero a los 3 días falleció un tío que ya se encontraba muy enfermo. Desde ese día ya no he vuelto a escuchar ese grito desgarrador y espero no volver a escuchar ese llanto verdaderamente misterioso. La sombra intrusa. Historia mandada por Miriam. Cuando iba a la preparatoria, yo entraba por la tarde. Recuerdo que me bañaba antes de irme. En una ocasión, estaba haciendo tarea y se me estaba haciendo tarde. Yo estaba trabajando en la computadora, la cual la teníamos ubicada pegada a la ventana que daba a la calle. Estaba trabajando en ella cuando de repente vi una sombra negra que venía de la calle. Dicha sombra se dirigía a mi casa, y cuando estaba en la puerta de la entrada, esta sombra desapareció. Traté de no tomarle mucha importancia, pues en ese momento me encontraba sola, ya que mi mamá se había ido a llevar a mis hermanos a la escuela. Me metí a bañar, tratando de no pensar en la sombra que vi dirigiéndose a mi casa. Pero al día siguiente, a la misma hora, volvió a suceder lo mismo. Y así sucedió como una semana. Mi hermana, en una ocasión, no fue a la escuela y se encontraba a un lado de mí dibujando. En eso, sentí que me aventaban por la espalda y pensé que mi hermana había sido, por lo cual le reclamé y ella me dijo que no se había movido de ahí, pues seguía sentada dibujando. Pasó poco tiempo cuando avientan ahora a mi hermana. Ella se volteó enojada para reclamarme que por qué la había aventado. Le dije que yo no había sido. En eso vi a esa sombra dentro de mi casa, pero no le dije nada a mi hermana para no asustarla. Ella me seguía reclamando cuando de repente nos avientan a las 2 al mismo tiempo, por lo cual nos asustamos mucho al ver que ninguna de las 2 había sido. Yo sabía que ese ente que se encontraba en la casa había sido el causante. Desde ese día ya no volví a ver a esa sombra que nos causó esa experiencia verdaderamente misteriosa. El ángel que me ayudó. Historia mandada por Lupita Faz. Trabajo de taxista y hace tiempo me sucedió una experiencia con lo desconocido. Estaba como de costumbre circulando por las calles de Tlaquepaque cuando un hombre me hizo la parada. Me orillé y esta persona me preguntó que si podía llevarlo a Tequila, Jalisco. Yo me la pensé, pues sí está retirado, pero
En ese tiempo me urgía dinero para pagar unas deudas y ese viaje me ayudaría mucho. Le dije el precio, pensando también en mi regreso, y él aceptó con gusto y se subió. Esta persona, a pesar que iba retirado, no llevaba maletas consigo. Solo cargaba una Biblia, lo cual se me hizo un poco raro. En el trayecto, este hombre me platicaba cosas acerca de Dios y de sus ángeles. Por momentos me hablaba como si leyera mi mente y supiera mis problemas. La verdad, todo el camino sentí la buena vibra del pasajero. Al llegar a Tequila, me dijo que lo llevara al panteón del lugar. Lo ubiqué y lo llevé. Al llegar al panteón, esta persona me pagó y me dijo gracias y que Dios te bendiga. Se bajó dirigiéndose al panteón, pero en cuestión de segundos, esta persona desapareció. Era imposible que se haya ido hacia algún lado. El panteón, en su puerta principal, tenía candado y las calles eran largas y lo hubiera visto muy bien para dónde se fue, pero él únicamente desapareció. A mí no me dio miedo, al contrario, sentí una sensación de alegría, pues se me vino a la mente que aquella persona era un ángel mandado por Dios, que me ayudó, me escuchó y me dio consejos. Un ser de luz verdaderamente misterioso. Duendes, la verdadera cara. Historia mandada por Juan Pablo. Esto me sucedió cuando era niño, hace ya buen tiempo. Tenía como 9 años. Vivía en una casa muy humilde. No teníamos luz eléctrica. Yo me encontraba solo en la casa, pues mis papás y mi hermano habían salido. Estaba sentado en una silla y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero una voz me despertó, diciendo mi nombre. Juan Pablo, ¿estás a gusto? Yo puse atención de dónde venía esa voz, pues me seguía hablando, y vi que esa voz venía de atrás de la estufa. Primero pensé que era mi hermano, queriéndome asustar, pero él no cabría detrás de la estufa. De todos modos fui a asomarme atrás de esta, y en eso escuché un quejido, pero como si fuera de un viejito. Desde ese día en adelante, mi vida cambiaría, siendo testigo de unos seres que a diario me molestarían. Mis papás compraron una camita de tijera, donde nos acostábamos mi hermano y yo. Y desde ese día, unos seres pequeños se subían arriba de mí y me hacían cosquillas. Yo, a pesar de que reía carcajadas, nadie se despertaba para contarles o que me ayudaran. No había noche que estos seres no me despertaran. Yo no les contaba nada a mis papás, pues pensaba que no me creerían. Un día salí al corral con mi mamá, pues me dijo que le ayudara a recoger los pollitos que teníamos en ese corral. Y salimos. Mi mamá comenzó a alejarse de mí, y yo presentí que esos niños, como yo les decía,
se me iban a aparecer. Y así lo hicieron. Ellos comenzaron a rodearme y a jalarme el pantalón. Yo les tiraba de patadas, pero no les daba. Y me fui corriendo con mi mamá para sentir su protección. Todas las noches me molestaban. Una de esas, que la luna estaba llena, alumbraba el interior de la casa, dejando ver todo muy claro. En eso comenzaron a subirse arriba de mí esos seres, y fue ahí cuando los vi claramente. La cara de estos eran como las de un viejito, muy arrugada, y las orejas grandes, y su cuerpo peludo. Me dio mucho miedo esa visión que tuve. Vi que a mi hermano se le estaban subiendo, pero él estaba dormido, igual que mis papás. Yo me tapé todo, y el sueño me venció. Así pasó mucho tiempo conviviendo con estos seres, que más que malvados, eran muy traviesos y molestos. Yo aprendí a convivir con estos niños, como yo los nombraba, pero después hice mi primera comunión cuando tenía 10 años. Y a partir de esa celebración religiosa, esos seres, como arte de magia, no se me volvieron a aparecer. Conviví mucho tiempo con esos supuestos niños, que después supe que eran duendes, unos seres míticos, aterradores, traviesos y verdaderamente misteriosos. El Panteón del Brujo. Historia mandada por Juan Pablo. Hace buen tiempo, cuando tenía 12 años, vivía en un rancho, y ahí se acostumbraba a ir a cortar frutos de los árboles que daban, como mangos, guayabas, limas, etc. Un día fuimos a cortar guamúchiles, cuya parcela estaba pegada a un panteón. Recuerdo que fuimos 2 sobrinos y yo. Un sobrino se subió a un guamúchil, un poco más alejado del panteón, y yo me subí al que estaba en ese terreno. El otro se quedó abajo, para recoger los guamúchiles que íbamos cortando. El sol ya se había ocultado, pero todavía se veía. Yo comencé a escuchar que nos estaban chisteando. Shh, shh. Por lo cual me bajé rápido del árbol, pensando que el dueño nos iba a regañar por cortar los guamúchiles sin permiso. Me preguntó mi sobrino que por qué me bajaba, y le comenté que si no escuchó que nos estaban chisteando. En eso se baja mi otro sobrino del otro árbol, comentando lo mismo, que alguien nos estaba llamando, que se escuchaba que venía detrás de una tumba. En eso, algo sobrenatural comenzamos a ver. Vimos a un hombre que salía de una tumba. Esta persona era alto, flaco, y el cabello rojo, todo desalineado. Además, estaba desnudo. Este hombre comenzó a hacer un tipo de danza arriba de una de las tumbas. Los 3 nos espantamos y salimos corriendo de ahí, que no sé cómo cruzamos el alambrado. Nos dirigimos a casa de mis tíos. Ellos nos vieron muy asustados y nos preguntaron que qué teníamos, y les contamos todo lo que vimos. Ellos se armaron con palos y machetes y fuimos al panteón a ver al ser que nos asustó. Pero
Al llegar, no había nada. Todo estaba en calma. Vimos la tumba en la que esa persona había bailado y no había huellas ni rastro alguno. Nosotros sabemos bien lo que vimos, a ese ser desnudo bailando un tipo de danza. Ya de grande, pienso que pudo haber sido un brujo que estaba haciendo un tipo de ritual, o tal vez un espíritu demoníaco que estaba buscando almas perdidas. Nunca olvidaré ese día, verdaderamente misterioso. Mi visita al cielo. Historia mandada por Cristina García. Les quiero relatar una experiencia que me sucedió cuando enfermé de COVID. Estuve 2 días que me dolía el pecho y los pulmones, pero me negaba ir a que me atendieran, porque pensaba que ya pronto se me quitarían dichos dolores. Pero estuve equivocada y comencé a empeorar. Tenía mucha temperatura y la respiración se me cortaba. De repente me dio mucho sueño. Ya en el sueño sentía mucha paz. Veía un campo muy grande y en medio de este se encontraba una cabaña y se miraba una luz como del sol. Y todo esto me transmitía como felicidad y alegría al mirar todo este paisaje junto. De repente, vi que 2 personas salían de esta cabaña. Al fijarme, eran 2 tías mías, que ya habían fallecido, y fueron por mí, y me dijeron que pasara dentro de la cabaña. Al entrar, ellas abrieron otra puerta, y esta daba a un campo de trigo muy bonito. Yo, como niña chiquita, salí corriendo, mientras mi mano iba tocando ese brillante trigo, y sentía paz y tranquilidad. En eso estaba cuando apareció una cuñada mía que se llama Judith, y me dijo: Cristi, vámonos. Mis tías me voltearon a ver y me dijeron: tú decides si te vas con ella o te quedas con nosotras. Judith extendió nuevamente su mano y me dijo nuevamente: vámonos, porque aún te falta conocer a mis hijos y a los de Fer, que era mi hermano. Yo volteé con mis tías nuevamente y les dije: ¿no hay problema si me voy? Y con una sonrisa y un movimiento de cabeza me dijeron que no. En eso tomé la mano extendida de mi cuñada y en ese momento sentí que caía a un vacío hacia atrás y desperté. Al despertar, lo primero que noté es que ya no tenía dolor al respirar ni temperatura. Lo curioso del caso es que a esa cuñada solo la he visto en 2 ocasiones y no somos muy cercanas, pero ella fue por mí. Agrego y aclaro que toda la comunicación con mis tías y con Judith fue como telepáticamente en todo momento. Mi sentir es que en lugar de sueño fue una breve visita al más allá, un lugar hermoso, lleno de paz y de una luz verdaderamente misteriosa. Hotel embrujado en Manzanillo. Historia mandada por la chica Gumi. Hace unos días me fui de vacaciones con mi novio, un amigo y una amiga. En total
íbamos 4 personas. Rentamos un departamento enfrente de una playa de Manzanillo. Todos íbamos muy felices y emocionados. Después de 4 horas y media de camino, llegamos a nuestro destino. Nos recibieron y nos llevaron a nuestro departamento, el cual era el único que estaba en un segundo piso. Toda la tarde nos la pasamos en la playa, sin saber lo que nos esperaba. Llegada la noche, cada quien se fue a su habitación, listos para dormir. Estaba a punto de conciliar el sueño, cuando, de repente, escuché que el detector de movimiento de la entrada sonó. De ahí en adelante, comencé a escuchar unos ruidos muy extraños. Se escuchaba que abrían puertas y movían cosas. Yo, al principio, estaba muy asustada, pensando en la posibilidad de que alguien pudo haber entrado, pero no se escuchaban pasos. El detector de movimiento sonaba muy constantemente, al igual que ruidos extraños. Toda la habitación se encontraba en completa oscuridad, a lo cual no se alcanzaban a distinguir muchas cosas. De repente, se escuchó mover la perilla de la puerta, como si alguien quisiera entrar. Yo tenía mucho miedo, porque la puerta no tenía seguro, y si algo quería entrar, podría hacerlo. No alcanzaba a distinguir si la perilla estaba dando vueltas o no, pero el ruido era muy claro. De repente, comenzaron a tocar mi ventana. Eran toquidos consistentes y muy escalofriantes. Yo despegué la mirada de la puerta para ver ahora hacia la ventana, pero no había nadie. Al lado de mi cama se encontraba un buró y se escuchaba que querían abrirlo. Para este punto ya era muy noche y yo estaba muy cansada. Así que me quedé dormida, aún con esos ruidos. Al día siguiente, mi novio y yo nos encontrábamos en la sala y escuchamos que alguien abría la puerta. Ambos nos volteamos a ver, muy extrañados, y nos dimos cuenta de que nadie había entrado. El detector de movimiento se escuchó durante todo el día, y en ocasiones que yo caminaba por el apartamento, veía de reojo sombras y sentía algo observándome. Yo de inmediato volteaba a tratar de distinguir qué era lo que había visto, pero todo se encontraba intacto. Pasamos otra noche más en ese lugar, y los ruidos y los hechos paranormales siguieron nuevamente. A la mañana siguiente estábamos los 4 desayunando y platicando. Me di cuenta de que todos escuchábamos exactamente lo mismo. Mi amigo platicó que se despertó a medianoche y por la puerta de su habitación salió a una terraza, la cual tenía vista al mar. En eso escuchó que abrieron la puerta. Él volteó pensando que era su amiga, pero vio a su amiga dormida en el cuarto. También mi amiga cuenta que ella, en un momento de la noche, se despertó y escuchaba que abrían las puertas y ruidos en las demás habitaciones, pero se quedó dormida, creyendo que éramos alguno de nosotros. A lo cual todos contestamos que estábamos dormidos. Más tarde llegó el señor que nos rentó el departamento, ya para entregarlo. Nos preguntó que si todo bien. Y nosotros le comentamos que había fantasmas
El señor solo se limitó a reír. Existen muchas entidades atrapadas en hoteles, y aún más si son viejos y antiguos. Es una experiencia que nunca olvidaré. Ruidos y noches verdaderamente misteriosas. Voces de ultratumba. Historia mandada por Juan Pablo. Hace buen tiempo, cuando era niño, a un grupo de amigos y a mí nos sucedió algo sobrenatural. Todo comenzó cuando nos juntábamos a jugar. Vivíamos en un pequeño rancho, por lo cual todos nos conocíamos. Llegada la tarde, nos juntábamos a jugar. A veces escondidas, la traes, 18 ayúdame, etc. Había muchos juegos que nos divertían. En esa ocasión, comenzamos a jugar a las escondidas. Ya sabíamos nuestros escondites. Uno de ellos era el panteón del pueblo, que estaba pegadito a nuestro rancho. La mayoría corrimos a escondernos al panteón. Para esa hora ya era la 1 de la mañana. Brincamos la barda y nos ocultamos. Al rato escuchamos que el amigo que nos estaba buscando también brincó la barda. Nosotros no hacíamos ningún ruido. En eso comenzamos a escuchar unas voces que murmuraban algo. Eran muchas voces que hablaban al mismo tiempo, y todos los que estábamos escondidos en el panteón comenzamos a buscar de dónde provenían dichas voces. Los sonidos y murmullos nos llevaron a una tumba, por lo cual ahí estábamos todos parados y escuchando a personas hablar al mismo tiempo dentro de esa tumba. Algo extraño nos había sucedido a mi mamá y a mí hace 2 semanas atrás, cuando entramos a la iglesia del pueblo. Esta se encontraba sola, y mi mamá solo iba por agua bendita. En cuanto la agarró, nos sentamos un momento en las bancas del templo, y comenzamos a escuchar el mismo sonido que estaba escuchando en el panteón. Se escuchaba como muchas personas hablando al mismo tiempo. Yo le dije a mi mamá que sí escuchaba, y me contestó que sí. Y me dijo que no me asustara, que eran los espíritus que se encontraban rezando. Yo les comenté a mis amigos en el panteón lo mismo. Les dije que eran los espíritus que se encontraban rezando. En cuanto dije eso, todos se espantaron y comenzaron a correr, brincando la barda del panteón. Incluso, un amigo muy gordito no podía brincar dicha barda, y tuvimos que ayudarlo. Esa fue mi experiencia, donde escuché unas voces de ultratumba verdaderamente misteriosas. Terreno embrujado. Historia mandada por Juan Pablo. Hace algunos años vivía en una casa en la cual me encontraba a gusto con mi esposa, pero algo cambiaría mi tranquilidad cuando comenzaba a recibir amenazas anónimas de alguien que nos hablaba y mandaba mensajes amenazadores, por lo cual decidí mudarme de ahí. Tenía un terreno baldío, lejos de nuestra casa. En dicha ubicación solo había una casa construida,
y todo el lugar solo. Tenía en ese tiempo 2 hermanos que se dedicaban a la albañilería, por lo cual les pedí que si podían bardear mi terreno, y ellos accedieron a ayudarme. Yo decidí irme a vivir al terreno para cuidar todo el material y también ayudarle a mis hermanos a la construcción. Cabe decir que el terreno estaba plagado de animales ponzoñosos, arañas, alacranes, víboras. En poco tiempo se construyeron 2 cuartos y los teché con lámina. Tenía unos sobrinos que se quedaban a dormir en un camper de una Nissan que trajeron para acompañarme y ayudarme. Los viernes me iba con mi esposa, que se quedaba con sus papás, por lo cual mis sobrinos se quedaban solos. El único vecino que tenía me facilitaba un foco, el cual alumbraba un poco mi terreno. Un día que mis sobrinos estaban en el camper, uno de ellos era muy religioso y leía mucho la Biblia. Estaba a punto de leerla, pero en cuanto abrió su Biblia, comenzaron a tocarle la ventana del camper. Volteó a ver quién era, pero no vio a nadie. Volvió a abrir la Biblia, y esos toquidos comenzaron a sonar otra vez. Ya para la tercera vez, en cuanto comenzaron a tocar el vidrio, mi sobrino se levantó rápidamente y salió del camper, y lo que vio fue algo muy terrorífico. Vio una sombra negra cerca del camper. Esta sombra comenzó a moverse, pero esta no tocaba el suelo, sino que iba flotando. Ya cuando yo llegué, me contó lo sucedido. Al siguiente día, me puse a colocar unas láminas en el techo de la casa, por lo cual me subí a una escalera, dejando en el suelo un martillo que traía. Cuando me encontraba arriba de la escalera, escuché un golpe muy fuerte al lado mío. Yo volteé a ver quién era, o qué fue lo que causó ese ruido, y no vi a persona alguna. Ya que bajé de la escalera, vi que lo que provocó ese ruido fue el martillo, que me lo habían aventado a mí, pues pegó en la barda, a centímetros míos, y dejó una marca grande en la barda. Eso fue lo que nos pasó a mis sobrinos y a mí en aquella ocasión. Un espíritu que nos estuvo molestando y que con esta energía nos pudo haber hecho daño. Fantasmas y espíritus indescifrables y verdaderamente misteriosos. The Back Rooms. Les relataré algo que me ha estado sucediendo por las noches cuando despierto, como a las 2 o 3 de la madrugada. La primera vez que me sucedió, me desperté y volteé a la puerta de la entrada, pues sentía una presencia de algo o alguien que estaba en el cuarto. Yo, acostado, comencé a observar que me encontraba en otro cuarto, por increíble que se escuche. Es como si estuviera en otra casa y no en la mía. Yo, incrédulo, volteaba a ver los detalles de ese extraño cuarto en el que en ese momento me encontraba. Veía unas cortinas, como de terciopelo, de color azul,
había un buró con figuras de porcelana, un sillón que por su apariencia era antiguo, pero en buenas condiciones. Yo entrecerraba los ojos para ver con más claridad ese cuarto en el cual me encontraba. En eso, un sonido en la calle me hizo girar la cabeza, y cuando volví a voltear, vi todas las cosas de mi cuarto. Yo sé que no estaba dormido, pero esa visión de estar en otro lugar no la puedo explicar. Me han sucedido 2 veces más ese traslado a otra dimensión, o quizás a otro tiempo, viendo exactamente el mismo cuarto. Despertando siempre entre 2 y 3 de la mañana. La hora la sé, porque después de esa visión me he levantado y veo la hora que es. En el canal de YouTube de mi hermano Ismael Caloca, hace programas en vivos, y ahí hablamos de cosas y casos paranormales. Y yo les dije lo que me ocurría en algunas ocasiones sobre este cuarto extraño. Ahí se encontraba un sobrino y me comentó que eran casos extraños, y a esos cuartos se les llamaban back room. Yo no tenía conocimiento que tal vez mi caso no sea el único, y que varias gente ha experimentado esta visión o viaje a un lugar desconocido. Yo, las 3 veces que lo he experimentado, tengo mis teorías, que tal vez viajé a una vida pasada, donde vivía, y ese era mi cuarto. La otra es que viajo a otra dimensión, no sé por qué razón, o cuál sea el propósito. Espero, y si a alguien le ha pasado esto, me lo comente y nos platique su experiencia. Porque estar como en otra dimensión es algo verdaderamente misterioso. El niño fantasma. Historia mandada por Anónimo. Les relataré una experiencia que vivimos varios hermanos, amigos y yo, hace tiempo, cuando nos juntábamos a jugar baraja. Por las noches nos reuníamos como a las 7 en casa de mi papá a jugar y a apostar. No era mucho lo que se apostaba, pero como éramos varios, sí se juntaba buena cantidad de dinero. Nos reuníamos entre 12 o 15 personas, la mayoría familiares. El juego duraba toda la noche. Terminábamos de jugar como entre las 5 o 6 de la mañana. Pero una de esas noches sería diferente. Nos encontrábamos jugando como a las 2 de la mañana, cuando, de repente, comenzamos a escuchar en la calle un llanto de niño. Pero este llanto nos provocó a todos que la piel se nos erizara. Todos quedamos en silencio, escuchando esos lamentos, que por el sonido sabíamos que se iba acercando. En ese momento, nadie de nosotros se movía. Dicho sonido siguió por un lado de la casa, entrando por una privada que está pegada a esta. Y a media cuadra, ese llanto desapareció. Desde ese día, diario y a la misma hora, esa aparición fantasmal se hacía presente. Siempre teniendo temor
al escuchar y presentir a ese ser, pues la piel se nos erizaba y el ambiente se sentía pesado, por lo cual sabíamos que era una situación paranormal. Entre nosotros decíamos de salir a ver quién o qué era ese llanto espectral, pero nadie se animó. La aparición de ese niño siguió, siempre comenzando ese llanto en un baldío que estaba enfrente de la casa y terminando a un lado en la privada, a la misma hora y recorriendo el mismo camino. Tiempo después dejamos de jugar, pero mientras fuimos a ese lugar, ese sonido de ultratumba lo escuchamos siempre. Nunca sabremos si era una alma en pena que pedía ayuda, o un ser demoníaco esperando que alguien saliera, tal vez para atacarlo. Un llanto verdaderamente misterioso. Visita del más allá. Historia mandada por Pepe Flores. Este relato sucedió en la familia. Todo comenzó cuando mi abuela era niña y tenía una hermana. Mi abuela en ese tiempo tenía 12 años y su hermanita 7. Un día, desgraciadamente, la hermana de mi abuela desapareció. No sabían si se la habían robado o qué pasó con ella. Toda la familia quedó muy triste por esta pérdida, y al paso de los años, todos fueron haciendo su vida. Mi abuela se casó y tuvo 9 hijos. A mí me gustaba ir a casa de mi abuela, a jugar y a dormir con ella. Era uno de los más chiqueados y el que platicaba más con mi abuelita. Cierto día que me quedé a dormir, como a medianoche, sentí que alguien se sentaba en mi cama, por lo cual me desperté, pero no veía a nadie. Lo que sí veía era cómo estaba hundida la cama en un lado, como si alguien estuviera sentado. Pero yo no veía nada. No tenía miedo, sino curiosidad. De repente sentí cuando se levantaban de la cama. Y en efecto, luego la cama se movió. La puerta de mi cuarto se abrió por sí sola y después nada. Todo quedó en silencio. Al día siguiente le comenté a mi abuela sobre la experiencia que tuve por la noche y ella me dijo que de vez en cuando iba su hermana a visitarla, que no tuviera miedo. Yo seguí visitando a mi abuela y los ruidos extraños y sombras que veía en esa casa nunca me dieron miedo. Tiempo más adelante, mi abuelita falleció, siendo una gran pérdida para mí, pues era como mi mamá. Pasó un mes después de su entierro, y un día que fui a visitar a mi abuela al panteón, cuando iba llegando a su tumba, estaba una señora rezándole a mi abuela. Yo vi a esa persona y nunca la había visto en la vida, por lo cual le comenté que se había equivocado de tumba, a lo cual ella me respondió: no, Pepe, no me equivoqué, le rezo a tu abuela. En eso se levantó y se dio media vuelta, mientras me decía: tú eras el chiqueado de tu abuelita. Y como ella te dijo, no tengas miedo. Volteé a ver la tumba de mi abuela
y cuando volví a voltear a ver a esa señora, ya no estaba. Sé que era la hermana de mi abuela, esa señora, y tal vez vino por el alma de mi abuelita. No entiendo mucho el mundo de los espíritus, ni por qué vienen, o quién les da permiso de visitarnos, pero esa experiencia que viví fue verdaderamente misteriosa. Queremos que tus historias y experiencias se escuchen en nuestro canal, así que mándalas a nuestro correo.